Yo vengo de una tradición también budista. En el budismo se habla mucho de que tú experimentes, de que no creas nada porque lo digan los demás, porque lo diga una tradición, ni tan siquiera porque lo diga un gran maestro. Tienes que escuchar, tienes que interiorizarlo, tienes que poner en práctica seguramente algo, alguna práctica, y tú tengas tu propia experiencia. Porque si no, hablarás en boca de otros y es poco auténtico y al final cala muy poco. Respecto al más allá, nuestro maestro Thich Nhat Hanh no habla mucho. Él alguna vez ha dicho cosas un poquitín radicales, en el sentido de, sabéis, tenéis más suerte que vuestros hermanos tibetanos, porque cuando yo muera no tenéis que buscar mi reencarnación, vais a poder encontrarme en el Tilo. Es un árbol gigantesco que hay en Plum Village, y vas a poder encontrarme en la naturaleza, vas a poder encontrarme incluso en ti mismo, en lo que yo transmito, que es plena consciencia, que es bondad, amor, compasión. Vas a poder encontrarme ahí, en esa tradición, y a través de él yo puedo encontrar a otros grandes maestros de otras tradiciones también. Vas a poder conectar con ellos, entonces no tienes que buscarme. Claro, esto refleja una actitud frente a, o sea, ¿qué es la muerte? O sea, ¿qué quiero decir cuando estoy hablando de muerte? Porque eso es muy importante, hay que enfocar bien la pregunta. Estoy hablando del último momento, la última respiración. ¿Qué pasa después? Eso sería un tema. Pero si miras ahora, ahora en mi cuerpo están millones de células muriendo y naciendo, muriendo y naciendo, muriendo y naciendo. Conforme voy cumpliendo años, voy perdiendo facultades. Tengo una lesión en el hombro que me está fastidiando y me está haciendo sufrir. Y de alguna manera eso es una forma de morir. Tengo que soltar lo que antes podía hacer, ahora ya no puedo hacerlo. Y por ejemplo, esta pandemia es una forma de morir. Nos vienen con nuevas normas, con nuevos peligros, con nuevas amenazas, y entonces tengo que morir. Yo mi vida la tenía súper tranquila, tenía un montón de talleres, retiros, muchísimas cosas por hacer, muchísimas vacaciones programadas, pero sin embargo tengo que soltarlo y tengo que morir. Aparece otra nueva situación, nace otro momento, otro instante, otra situación donde yo tengo que vivir y tengo que volver a rehacer incluso todo lo que creía. Con mi tradición, con mi práctica, yo, vamos, he superado todo, pero una pequeña cosa de estas te vuelve otra vez al principio. Tienes que volver a rehacerte, a ver cómo siento, cómo puedo superar este momento, cómo me relaciono con los demás. Acepto o no la mascarilla, acepto o no el alcohol, me creo que esta pandemia viene de no sé dónde. Todo esto, al final, lo tengo que aceptar. Y ahí es donde comienza otra vez la vida. Si yo acepto, tengo que volver a adaptarme a la nueva situación. Eso sería volver a vivir. Entonces, visto la muerte que está sucediendo a cada instante, porque va unido a la vida, también lo decimos mucho, pero cuando hablamos de muerte hablamos de cuando acabe, cuando este cuerpo se desgaste y ya no sea capaz de mantener sus constantes, el cuerpo ya no puede más. Entonces, para la respiración, para el corazón, para el cerebro. Y a eso es lo que llamamos muerte. Otra de las afirmaciones de Tai bastante interesantes es si solo existe este momento, si la vida es aquí y ahora. Cuando hablo de cielo, yo lo tengo que encontrar aquí, lo que encontrar ahora, aquí. Es posible, yo puedo imaginar otros cielos, otras dimensiones, ese otro más allá, pero él dice la dirección del cielo es aquí y ahora. Si quiero conectar con el cielo, intenta hacerlo ahora, porque igual ya no conectas más, o igual no existe ese cielo. Incluso podríamos dejar la posibilidad de que, no sé, hay gente que ha tenido experiencias muy cercanas a la muerte
Y las experiencias que cuentan son sus experiencias y yo las creo, pero yo no las he vivido. Yo no he experimentado eso. Y entonces yo me imagino el tránsito me lo imagino día a día. Yo tengo que estar listo para morir en cualquier momento. Y eso significa un gran desapego y a la vez un amor por la vida altísimo. Amar la vida y también ser capaz de decir, bueno, pues no tengo muchas cosas abiertas, no tengo lo que hablábamos ayer, cómo relacionarte con la vida de forma que cualquier dificultad, sea psicológica, emocional, intente resolverla, intente cerrar ese asunto para seguir estando listo. Sigo estando listo. He disfrutado, he vivido, he intentado florecer como ser humano. Para mí esa es la vida. No sé si tiene otro sentido, o yo por lo menos lo expreso así. Y en la práctica laica hablamos de florecer, como florece una flor. Hay condiciones, tengo unas raíces, que vienen mis raíces espirituales, mis raíces de sangre, y se produce un ser, y yo, ¿qué ofrezco al mundo? Esas son mis flores. Ese proceso de florecimiento es lo que es una vida, que culmina con un fin visto así, el cuerpo cede. Y también hablábamos ayer como en nuestra tradición budista, tu continuación, que es el resultado del karma. Karma significa acción, acción-resultado, acción-resultado. Lo que nos continúa es lo que tú hagas, lo que tú pienses, lo que tú hables. Todo lo que hagas, todo lo que pienses, eso es lo que te va a continuar. Y a veces también te van a continuar, si tienes hijos, esa es tu continuación. Lo que hayas sembrado en ellos o en ellas, esa será tu continuación. Si no tienes hijos como yo, mi continuación es todo el bien que pueda hacer, todo lo que pueda transmitir en talleres, retiros o simplemente en mis contactos personales. Todo lo que deje aquí será todo lo que yo haga aquí en esta vida. Entonces es una forma también de relajarse frente a qué va a pasar después. De momento ya sé lo que va a pasar, que mis acciones van a continuar. A veces, para entender un poco el resultado de acciones, a mí me gusta poner a Hitler, un pobre hombre que él pensaba que estaba floreciendo, pero que dejó un rastro increíble de dolor, sufrimiento, odio. Eso es su karma. Eso es su karma. No hace falta darle mucho más. Todo lo que hizo, vemos que es destructivo. Por lo tanto, es poco valioso para él y para la humanidad. Y por último quería expresar un poquito en esas dos dimensiones que hablaba antes mi compañera. Nosotros, cuando hablamos de la dimensión histórica, es en lo que funcionamos. Sí, ya me siento, vengo, voy. Y luego está esa dimensión que llamamos última. Es una forma de ver. Nosotros lo localizamos en tu verdadera naturaleza. Ya hemos hablado de tu verdadero ser, que es un descubrimiento. Y en esa verdadera naturaleza, ahí es cuando uno se da cuenta que lo que yo llamo nacer era una continuación de mis padres. Hubo un parto, pero yo nací, estaba en la concepción, pero incluso estaba antes de la concepción, en la genética de mis padres. Y entonces es podría decir con una boca pequeña, el nacimiento no existe, porque ha sido una continuación. Y entonces con la muerte debe pasar parecido. Esa muerte no es un fin, no es algo decir, no, fuera no hay nada, ya te conviertes en polvo. Sería una opción muy radical, muy nihilista, que tampoco te lleva a ninguna parte. Como la de la eternidad. Yo existo para siempre. También sería una opción muy radical. Entonces el Buda habla del camino medio. No te quedes en ninguno de los extremos, porque todos son callejones sin salida. Tienes que ponderar. En algunos casos está más cerca de una opción o más cerca de otra, pero intenta mantenerte en un camino medio. Y no es un camino que desprecie
o que diga, como el agnosticismo, yo me considero más agnóstico que creyente. El agnóstico dice, no lo sé. ¿Qué va a pasar después de la muerte? No lo sé. No puedo decir que vaya a continuar, no puedo decir que vaya a reencarnarme, no siento que vaya a un cielo, pero tampoco puedo decir que me vaya a convertir en nada. Entonces mantengo una actitud muy abierta frente al asunto, pero ni niego ni afirmo, y me mantengo en el momento presente, viviendo y muriendo al mismo tiempo. Muy bien, gracias Luis. Sí, por favor. Pasaré primero un poquito esto. Desde mi vídeo más allá, desde el aquí y el ahora, es esta reflexión que nos trae Luis, y gracias. Y pasamos a la doctora María. Pues Assalamu alaikum, que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos vosotros. En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso. Pues os voy a hablar de lo que nos han pedido que hablemos, ¿no? De la muerte y de cómo poder dar esperanza a la persona que va a morir pensando en el más allá. Ayer, cuando os comenté brevemente sobre la muerte como es vista desde el Islam, os hablé que la muerte es una misericordia, os dije. Y es una misericordia porque viene del más misericordioso, que es Dios, que es Allah. Entonces voy a coger esto como hilo conductor, la misericordia, el amor de Dios por sus criaturas. Quiere decir que la muerte no es un castigo, la muerte es una transición. Y como lo vemos los musulmanes que tenemos como libro de guía el Corán, pues lo vemos como que esta vida es un tránsito, un camino para probar cuáles son las almas más puras, aquellas que son más olvidadas de sí mismas y que piensan más en los demás. Y aquí enlazo con lo que ha dicho Mar, esa relación de verticalidad, esa relación que a uno le aferra a ese Dios, que le aferra a Allah, a través de una adoración, a través de un ayuno, de oraciones, de dhikr, de recuerdo de Allah, de un etc. que hay de muchas adoraciones, pero que no tiene ningún sentido si no hay una relación horizontal con todas las criaturas, con toda la creación. No solo con los seres humanos, sino con todo el medio en el que tú estás viviendo y en el medio en el que tú te desenvuelves. Nadie probará el paraíso, y enlazo con lo que has dicho tú, si antes no lo ha probado en esta vida. Eso lo decía un sabio del Islam, que es Ibn Taymiyya, que Allah tenga misericordia de él. Nadie probará el paraíso si no lo ha probado en esta vida. Y también es un poco lo que habéis dicho, ¿no? Una persona muere en lo que ha vivido. No puede haber una sorpresa al final de tu vida, descubrir algo que no has cultivado, que no has trabajado, que no has vivido sobre ello. Por lo tanto, en el momento que uno tiene conciencia de la mayor de las verdades, que es que la muerte existe y que no se puede vivir de espaldas a ellas, como hacen muchos de los pacientes que acuden a tu consulta. La muerte es algo tan evidente, y ¿cómo podemos integrarla en nuestra vida? Pues viviendo. La muerte se integra viviendo. No se puede aprender a morir si no sabes vivir. Es imposible saber morir si no has sabido vivir. ¿Vivir en qué? Vivir en la entrega. Porque al final tu muerte es una entrega a quien te dio esa vida. Y esta vida es una constante entrega de esa vida con amor hacia todos aquellos que te necesitan. Primero hacia ti mismo, porque tu alma necesita de ti. Necesita de ese recogimiento con tu Creador, de ese recuerdo constante, de tenerlo presente constantemente, de que sea parte de ti, porque tú eres parte de Él, porque es a través del aliento sagrado que nuestra alma ha entrado en este cuerpo, que es un contenido. Esto es el plano general, ¿no?, de cómo lo ve el Islam. ¿Cómo nosotros entendemos que es el momento de la muerte? Pues el momento de la muerte puede ser un momento maravilloso o un momento muy duro, como describíais ayer, que hay personas que cuando están en el momento de la agonía
viven una angustia muy dura, porque ahí se caen los velos, como ha dicho muy bien tu nombre, no recuerdo. Pues ahí se caen todos los velos y ahí ya la persona puede ver, trasciende, puede ver el más allá. Y entonces se le hace evidente una realidad que ha estado negando constantemente en su vida. Y eso es aterrador. Llegar al momento de tu muerte y que se evidencie lo que siempre has estado negando, es como, he fracasado en mi vida. Mi vida ha sido un fracaso. Espero que no nos pase esto a nadie de los que nos están viendo, que Dios nos dé una vida, que Allah nos dé una vida en la que seamos capaces de tomar conciencia del sentido de nuestra vida y podamos tomar conciencia de nuestro Creador. El momento de la muerte, como os he dicho, los ángeles vienen a tomar tu alma. Os dije ayer que el alma empieza a ascender de los pies hacia arriba y que por eso el momento de que sale el alma los ojos miran al cielo. Y bueno, no sé si habéis tenido la oportunidad de acompañar a alguien que ha fallecido. Si es una vida que ha sido una vida bondadosa, es una muerte bondadosa. Dios es misericordia, por lo tanto no va a ser inmisericordia con su criatura que ha sido bondadoso en esta tierra. Y la misericordia de Dios, de Allah, abarca todas las cosas y nadie, ningún ser creado, puede decir quién va a recibir esa misericordia y quién no. Eso sería un disparate muy grande. Hay muchas personas que se elevan en jueces y el único juez es Allah. Y solo Él sabe lo que hay en los corazones. Nosotros nos quedamos viendo lo aparente, lo mundano, lo que nuestros sentidos pueden percibir. Pero Allah ve mucho más allá, ve todo, ve el fondo de nuestro corazón y sabe quién es merecedor de esa misericordia. Es cierto que aprendemos a morir viviendo porque constantemente en la vida estamos muriendo ante muchas evidencias, y eso es un ejemplo de nuestro profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, porque nos enseña a través de muchos hechos cómo el ser humano va muriendo y desapegándose a personas, a seres queridos, y dice Allah en el Corán: yo os probaré con la pérdida de los bienes, de la salud y de los seres queridos. Es un Dios misericordioso porque nos enseña en la vida a morir. No nos deja enfrentarnos a la muerte totalmente desprovistos de conocimiento. Nos va enseñando paulatinamente, poco a poco, y vamos ascendiendo conforme vamos viviendo y nos vamos enfrentando a las distintas situaciones de la vida o pruebas, como queráis llamarle cada uno en vuestra creencia. Nos vamos preparando y nos vamos elevando y vamos cogiendo más cercanía a Dios, nos vamos aferrando más a Dios, más a Allah, conforme mayor ha sido el nivel de esas pruebas. Os voy a hablar de una experiencia vivencial mía, personal. Yo estuve cercana a la muerte hace exactamente 5 años. Tuve un accidente de tráfico, me atropellaron en un paso de peatones y el coche me desplazó 18 metros. No recuerdo absolutamente nada. El primer sentido que tengo es que me estaban cortando la ropa, pues no veía, solo sentía algo frío, que estaban cortando mi ropa. Y de ahí ya no recuerdo nada hasta que ya pues en la UCI pues desperté. Pues es una sensación la que tuve muy angustiosa. Personalmente sentí que no tenía nada en mí que poder llevar ante Allah. Sentí que tengo que aprovechar cada día de esta vida, cada segundo, para proveerme de aquello que voy a presentar ante mi Señor. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué cosas útiles voy a llevar ante Allah, ante el Creador? ¿Para qué me ha dado esa vida? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? Sentí que no había hecho nada. Tenía 42 años. Sentía que no había hecho absolutamente nada. Soy madre de 2 hijos. He sido esposa durante 25 años de un hombre. He sido una buena hija, tanto de mi padre como de mi madre. Una buena hermana de mis hermanos. Y sentía que no había hecho nada. Es esa sinceridad. En ese momento te enfrentas a la sinceridad más pura que hay. Y es darte cuenta que por ti mismo no haces nada. No haces nada si no tienes la guía, si no estás empujado constantemente por esa energía, por esa luz que te guía a hacer el bien.
Esa es la única esperanza que puedo, yo desde mi plano personal y desde mi creencia, puedo dar a aquellas personas que han pasado el COVID o que han tenido familiares que han fallecido por el COVID. Que piensen en lo que han dejado en su vida, ese buen trabajo que han hecho en su vida, y que tengan esperanza en esa misericordia de Dios. Creo en un paraíso, sí, creo en un paraíso. Creo en un paraíso porque creo en Allah. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. No hay más Dios que Allah, y Muhammad es su servidor y profeta. Creo en un paraíso que ya está creado, al que todas las almas iremos y se nos resucitará con nuestros cuerpos que hemos tenido en esta tierra. Creo en todos los profetas, desde Adán hasta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ellos. Y creo que son un ejemplo para la humanidad, para que sigamos sus huellas, porque esa es la continuidad, esa es la herencia, seguir el camino del conocimiento. Esa es la verdadera herencia que podemos tener como humanidad, seguir el paso de los buenos, de los que se olvidaron de sí mismos y solo pensaron en los demás, se entregaron su vida a los demás. Tengo mucha confianza en Allah, en Dios. Sé que es un Dios muy misericordioso porque lo veo cada día en la creación. Porque veo que cada día la vida resurge y nace, y esta vida es una pequeñísima parte de lo que será la otra. Por lo tanto, es un reflejo. Así que sí que tengo confianza en ese más allá, en esa otra vida eterna. Y tengo mucha confianza en el perdón de Dios, mucha confianza a los errores, a no saber enfrentar situaciones, a todas aquellas cosas que son humanas y que muchas veces nos cargan con culpas. Enfrentarse ante una muerte libre de culpa, libre de toda culpa, no por uno mismo, sino porque sabe que va a estar ante un juez que es pura misericordia, puro perdón. Y dice Allah en el Corán: me he impuesto la misericordia sobre mi castigo. Y la misericordia que hay en este mundo, y reflejo de ello es el amor que tiene la madre hacia su criatura, en los seres humanos o en los animales, es una pequeñísima parte de la misericordia que Allah se ha reservado para la otra vida. Creo, y termino con esto, que hay una tumba en la que todos vamos a estar en esta tierra, y que en esa tumba hay cosas que separan, nuestras acciones separan. Nadie se va a llevar riquezas, nadie se va a llevar honor, nadie se va a llevar un buen nombre, ni tan siquiera se va a llevar su familia y su descendencia, pero sí se llevará el beneficio de aquellas buenas acciones que cuando ha partido seguirán beneficiando a los demás. Un conocimiento de bien que enseña a los demás, un pozo de agua que cavó y que sigue dando de beber a los demás. Esa es la esperanza que puedo otorgar a todas aquellas personas que han sufrido con esta pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Tengo que decir que estoy impresionado con todas vuestras palabras. No pasa nada. Lo veo, sí. Creo que estamos asistiendo a una serie de testimonios muy profundos, muy importantes. Realmente está siendo un placer escucharos. Estoy sintiendo muy cerca, no sé cómo lo vivís vosotros, pero realmente está ayudando mucho vuestra palabra, así que muchísimas gracias. Creo que Jorge va a traer, aparte de sus palabras, que te voy a pedir que sean muy cortitas, va a traer una invitada también que nos va a contar un poquito su testimonio, y ya con eso terminaríamos. Y creo que voy a invitar a Nura a que nos cante un poquito antes de pasar a hablar con cada uno de ellos de manera más personal en pequeños grupos. Así que por favor, Jorge. Sí, gracias. Buenas tardes a todas y todas. La verdad que escuchando a todos los hermanos aquí, como uno va aprendiendo, ¿no? Y un poco así, con darle un poquito, quizás un tono así de humores, ¿no? De la vida, ¿no? Y la vida y la muerte. Dice a uno que es tan riesgosa la vida que no vamos a salir vivos de ella. Y antiguamente los sacerdotes eran los maestros, eran realmente
quienes llevaban a través de ceremonias, a través de cánticos, a través de rituales, toda la vida espiritual de la comunidad. Poco a poco esto quedó postergándose y los rabinos, imanes, quizás, hablo con desconocimiento de otras religiones, pero es lo que siento, sacerdotes, quedaron más en funcionarios que en guías espirituales, y esa área la fueron ocupando últimamente los que llamamos el arte, los artistas, ¿no? A través del arte es una herramienta tan bonita que nos llega el mensaje, nos emocionamos ante una pintura, ante una canción. Nur ahora, ¿no? Los hizo llorar a todos. Y hay un poeta, un cantautor, León Gieco, que cantaba a favor de la paz y contra la guerra, y tiene una canción que en una estrofa, la canción se llama Solo le pido a Dios, y en una estrofa, y esto tiene que ver con nuestro encuentro, él decía: solo le pido a Dios que la muerte, que el dolor, solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me deja vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Y hemos hecho hoy, realmente en estos 3 días, algo muy importante. Yo quiero agradecer a Ulises, ¿no? No, ¿tú? Sí, Ulises, que ayer nos ha invitado a lo más importante, bajar y hablar con la gente, porque todos somos uno. Este es un mega escenario, pero es un escenario. El escenario real está aquí, en el barrio, en el barro, en el suelo. Decía un poeta: vuele bajo porque abajo está la verdad. Y entre todos hacen lo mismo que todos y todas. Por eso quiero invitar a alguien que conocí ayer, junto con Pilar y Consuelo, que son las personas que a Vicente y a mí nos trajeron generosamente en su coche a Barcelona, y me contaba Consuelo que ella es enfermera en el hospital de Mataró, y ahí vivió los momentos más graves de esta crisis, en los principios del COVID, y cuando todavía había realmente, porque experiencias con la muerte quizás más objetivas, es una de las personas que la vivió, cuando tenían que decidir si había una persona que podía tener respirador o no, y eso es algo que, si a mí me hace llorar, lo que habrá sido en ellos, la fuerza. Y luego, ¿no?, como los vecinos, el pueblo, las fuerzas se acercaban policiales a agradecer y a traer obsequios, el reconocimiento, ¿no? Ese vivido en comunidad, creo que lo puede relatar Elia y nos va a servir un testimonio directo. Por favor, Consuelo, sé que estás ahí, pero gracias. ¿Vamos a pasar esto? Sí. Toma, aquí, Consuelo, sube y te dejo el sitio. Y esto lo voy a quitar un poquito también ahora con esto. No tenemos mucho tiempo. No, un resumen. Bueno, voy a intentar hacer un resumen. Me emociono. No, adelante. Bueno, Jorge es que ha insistido en que diera este testimonio y bueno, intentaré hacerlo. Soy enfermera hace muchos años y estoy trabajando desde hace 14 años en domicilios, pero debido a la crisis del COVID, pues a todos los sanitarios de la zona, ya toda España, ya lo sabéis por los medios, nos requisaron a todos para ir a hospitales, tanto a planta, UCIs, urgencias, etcétera, etcétera. Hacían falta manos y además muchos sanitarios enfermaron, se contagiaron, enfermaron, y bueno, pues hacía falta relevos pues para ir trabajando en planta. Yo he estado pensando un poco mientras estaba ahí sentada que lo vivido ha sido, bueno, pues hemos vivido la muerte, siempre la vivimos en los hospitales, la muerte muy de cerca. Lo que pasa que en esta ocasión, en el COVID, ha sido una muerte en soledad. Quizá porque claro, las personas enfermas no podían estar acompañados por el tema contagio, y entonces muchas morían solas, bueno, muchas no, pues todas
y había veces pues que entrábamos en la habitación y encontramos a la persona muerta. Y entonces, por otro lado, no solamente el tema de muerte, ha habido, como decía Jorge, ha resumido, hemos tenido muchas muestras de solidaridad por parte de muchísimas empresas en la zona en donde yo vivo, regalándonos flores, bombones, meriendas, pizzas. También ha habido la otra parte, la parte de la insolidaridad de algunas personas que por el hecho de ser sanitarios, pues era como que estábamos un poco señalados, ¿no? Porque un poco decían que podíamos contagiarles el COVID, ¿no? Pero yo me quedo con la otra parte, por supuesto. Y bueno, la verdad yo personalmente cuando me dijeron que tenía que ir a la zona COVID, pues bueno, sentí el miedo que sentíamos pues un poco al principio todos con el desconocimiento que había de todo esto, ¿no? Lo que pasa es que yo soy seguidora de Amma, no sé si la conocéis, y entonces yo lo que hacía cada mañana, invocarla, y entonces me ponía la oración de las flores blancas que tiene Amma, que es Om Lokat Samasta Sukino Bhavantu, 108 veces, y eso me daba fuerzas. Me daba fuerzas para ir, para empezar y para hacer mi trabajo lo mejor que sabía. Que también es cierto que cuando cruzaba la puerta del hospital era otra persona, me transformaba en enfermera, ¿no? Entonces ahí ya sacaba la rabia y sacaba todo lo que llevamos los sanitarios, ¿no? Y bueno, eso me ayudó muchísimo, la verdad. Y bueno, no quiero extenderme mucho más, pero la verdad que bueno, que ha sido una experiencia para mí enriquecedora, a pesar del miedo, de la tristeza y de todo lo que hemos vivido. La solidaridad, yo me quedo con la solidaridad de la gente en general y el compañerismo que hemos tenido todos los sanitarios. Cuanto más tiempo estábamos en la habitación nosotros, más riesgo de contagio teníamos también. Entonces, aunque íbamos muy protegidos, con doble mascarilla, con triple guante, con gorro, campana, doble bata, en fin, éramos astronautas, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, eso sí, las personas con bastante miedo, las personas enfermas, tenían miedo, inseguridad, estaban en soledad. Entonces las personas que tenían la opción tecnológica de comunicarse con la familia, pues por medio de las tablets o de los móviles y tal, pues muy bien, pero había mucha gente que no tenía esa opción, gente mayor o gente que no tenía el conocimiento o simplemente no tenía los medios. Y claro, todo el tiempo solos y solamente el rato que entrábamos nosotros pues para hacer la técnica, la comida, lo que fuera, ¿no? Y bueno, la verdad que la experiencia, con todo lo triste y todo lo duro que ha sido, pero ha sido muy positiva también.